Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, un contraplano muy esperado, al menos por mi parte, porque por fin, después de pedirlo varias veces, me ha llegado una película de la que estaba deseando hablar, de Pulp Fiction, tal y como habéis visto. Habéis visto desde que ahora en las miniaturas de YouTube pongo el cartel de la película, pues habéis visto hasta el propio cartel. Os lo venía pidiendo desde hace tiempo, pero yo en este programa no traigo las películas, no hablo de las películas que me gustan, sino de las que gustan o no gustan a los contraescuchas. Hay algunas que yo habría traído hace mucho tiempo, pero bueno, espero a que vosotros me las traigáis y habléis de ellas. Y hoy por fin ha llegado ese día, porque este programa El Contraplano va de eso mismo, de películas, de series también. Tenemos hoy algunas series que no están nada mal. A ver si me da tiempo a hablar de ellas, porque no me voy a enrollar mucho con lo de Pulp Fiction. De hecho, voy a dejarlo, pues no lo sé, tercer lugar, por ejemplo, para que al menos me entren una o dos por delante, porque ya sabéis lo que me sucede cuando me traéis una película que me gusta mucho, que conozco muy a fondo, y os garantizo que Pulp Fiction es una película que conozco bastante a fondo. Bien, si queréis participar en el contraplano, lo mismo vale para la contraportada, la contrarréplica, etcétera. No tenéis más que pillar vuestro teléfono, abrir la aplicación WhatsApp. Si no la tenéis instalada, instaladla, es gratuita completamente. Eso sí, tiene mucho peligro porque hay gente que vive enganchada al WhatsApp. Si la podéis instalar solo para enviarme a mí las notas de voz a la contra. Bien, metéis en la agenda la contra y el número es el 690-827909. Si estáis fuera de España tenéis que ponerle más 34 delante, porque si no el mensaje y la nota de voz no me va a llegar jamás. Y si no me llega, pues no la puedo pasar por el programa. Y eso es toda una fatalidad. Así que habláis de la película que más os guste o del libro que más os guste, esos me los llevaré a la contraportada, o algún comentario que tengáis sobre actualidad. En ese caso me los llevaré a la contrarréplica, o de historia. Ahí me los llevaré al contrasello. No os preocupéis si no pasan al día siguiente o a la semana siguiente. Si son películas o libros, pasarán un poco antes porque la cola no es tan larga, pero si son temas más de fondo o temas históricos, ahí sí que hay un montón de ellos en la carpeta esperando, pero siempre pasan. Si me lo consigo descargar, que no siempre sucede porque a veces me enviáis pues en un mismo día lo mismo, no lo sé, ha habido días que he tenido 100 mensajes y es imposible materialmente leer 100 mensajes en un solo día y descargar y clasificar, etcétera, pero bueno, por lo general procuro bajar y descargar al ordenador todas las que puedo y esas pasan a la cola y llega su momento y se publican. Bien, deben de durar, en el caso del contraplano, aproximadamente unos 2-3 minutos. Si son 4 tampoco pasa nada. Y sobre todo, y esto es importante, tiene que escucharse bien. Los micrófonos de los teléfonos están muy bien, no os hace falta un micrófono profesional como este que tengo yo, ni nada de eso, pero procurad que no haya mucho ruido de fondo, porque al final parece una tontería, nuestros oídos lo filtran, pero no así el micrófono. El micrófono lo capta todo, y más estos micrófonos de los móviles. En cuanto uno se los separa un poco de la boca, automáticamente empiezan a agarrar todo lo que hay. Bien, pues con esto pasamos ya al contraplano. Iba a empezar con Pulp Fiction, pero me he contenido porque sabía que esta de Pulp Fiction me iba a dar mucho que hablar. Así que vamos a empezar con Adriana, que es una contraescucha que nos trae una serie israelí, una serie que yo no he visto, pero que está funcionando muy bien en Netflix y solo en Netflix. Así que nos la presente primero Adriana. Es para hablarte sobre una serie que se llama Shtisel. La serie va de un muchacho judío ultraortodoxo que vive con su padre y cuenta como todas las vivencias y vicisitudes y cuestiones que tiene que pasar un muchacho que vive en esta religión y por consiguiente pues como en esta sociedad. Y te muestra que él es como la oveja negra, o no tanto como la oveja negra, sino como el descarriado. Porque es un muchacho que ya tiene 20 y tantos años, no se ha casado, va a sus grupos de estudio, pero como que no hace todo lo que tiene que hacer. Entonces, pues la crítica constante de su familia, de su entorno, de por qué no hace esto, también el grupo de amigos pues del cual él se rodea, que son también ultraortodoxos, pero pues te muestra como todas las vivencias que tiene este muchacho. Y la serie es muy interesante porque nos permite profundizar de una manera bastante
interesante sobre cómo funciona esta sociedad, ¿no? Que para nosotros acá es como tan desconocida, ver los vestidos de negro, los hombres con sus bucles, sus sombreros, las mujeres pues con sus pelucas, vestidas de una manera muy decorosa. Pues lo bonito es que te permite ver cómo funciona una familia ultraortodoxa y todas las vivencias, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, como ven las alegrías, las tristezas, las complicaciones, todo es una serie muy recomendada. Es una serie que se ha realizado en Israel. No sé si van ya por la cuarta o quinta temporada, no estoy muy segura. Inicialmente pues se hizo allá de manera independiente y luego la compró Netflix. Esta compra de Netflix pues la verdad que me pareció como que no fue muy acertada por cuestiones que no quiero como revelar o que a mi gusto pues como que en vez de mejorar la producción como que la desgastaron un poco. Entonces, pues es muy interesante, muy recomendada. No sé qué calificación tendrá, pero pues sé que ha tenido una gran audiencia. Y bueno, pues espero que los que les interesen como todas estas cuestiones culturales y como conocer también acerca de la vida y las religiones en otras partes del mundo, pues se interesen en verla porque la verdad es una serie que atrapa y es muy bonita. Entonces, pues bueno, hasta aquí lo dejo. Un abrazo, muchísimas gracias por todas tus secciones, por tu programa, eres un encanto y bueno, te escucho frecuentemente, te mando muchos abrazos y que estés muy bien. No he visto esta serie, no os puedo decir por lo tanto si está bien o está mal, se titula Shtisel, os lo deletreo para que es un apellido judío, la serie se llama Shtisel, Shtisel, y es bueno, tiene que ver con la familia obviamente protagonista de la serie. Sé que está funcionando muy bien porque algo he leído por ahí, he leído alguna crítica por encima en los periódicos en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Que hablaban de la serie, que estaba muy bien. Es una serie que se estrenó en Israel hace ya unos cuantos años, en el año 2013, es decir, hace casi 10 años. Al público israelí, por lo visto, le gustó bastante y en el año 2018 Netflix, que como bien sabéis tiene operación mundial en los principales mercados, pues nada, empezó a distribuirla ya a escala mundial en todos sus mercados, entre ellos, por supuesto, los mercados de habla hispana. Lleva 3 temporadas, nada más han hecho 3, y por lo que he podido leer, la serie gira en torno a una familia judía ortodoxa, los Shtisel, de ahí el nombre de la serie. Una familia que vive en un barrio de Jerusalén donde todos son ortodoxos, tan ortodoxos como ellos, que observan el Sabbat de forma estricta, que no tienen internet, etc. El planteamiento, como veis, puede dar mucho de sí, porque es una familia que vive en el mundo moderno, en un país moderno como es Israel, pero empeñados en vivir de forma tradicional por cuestiones religiosas. Mira, algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos o en otras partes de América, como por ejemplo Paraguay o Bolivia, con las comunidades Amish o las comunidades de menonitas. Este es un tema espinoso, además, el de los judíos ortodoxos, porque precisamente estas comunidades de judíos ortodoxos son las que más polémica despiertan. No solo fuera de Israel, que por supuesto, sino también dentro del propio Israel. Son, por lo general, comunidades muy poco conocidas. También es verdad que son muy herméticas, no son fáciles de conocer. Y viven en sus propios barrios, se relacionan solo entre ellos, bueno, un poco como los Amish o como los menonitas, ¿no? Bueno, esta es la razón por la que se ha generado mucha leyenda en torno a ellas. Yo nunca he conocido a personalmente quiero decir, a un judío ultra ortodoxo de estos, jamás. Los he visto en aeropuertos y pues alguna vez que he estado en Israel y los puedes ver, ¿no? Porque van todos con sus trenzas y llevan la kipá de color negro, por regla general, o con un sombrero, suelen ir vestidos de negro, y entonces los ves, pero claro, no tienes tampoco opción de hablar con ellos. Pero vamos, me gustaría muchísimo hacerlo, aunque solo fuera para hablar con él y hacerle unas cuantas preguntas. Bueno, la verdad, no serían unas cuantas, la verdad es que si tuviese la oportunidad de hablase mi idioma, ese judío ortodoxo, le cosería preguntas durante varias horas, probablemente se hartaría de mí. En fin, no sé qué tal estará esta serie, esta Shtisel, entiendo que bien, porque la crítica la ha puesto por las nubes, la ha puesto bastante bien, se ha llevado además unos cuantos premios en Israel y bueno, Netflix la tiene en catálogo en todo el mundo, lo que significa que cuando la decidieron distribuir por todo el planeta era porque suponían que la gente iba a ver, y si la iba a ver evidentemente es porque la serie era buena, si no, Netflix no se queda con los derechos de una serie para darla en todo el mundo si sabe que al final no va a interesar a nadie más allá de su país original, ¿no? Bien, como os decía, está solo disponible en Netflix, así que si
queréis verla, pues tendréis que estar suscritos a esta plataforma. Yo estoy suscrito, pero no la he visto, así que tampoco soy para dar lecciones sobre esto, pero es que es imposible, materialmente imposible, no harías en el día si quisieras ver todo lo que tienen en estas plataformas. Yo ya bastante que araño todos los días una hora o un par de horas para ver alguna película, algún documental, etcétera, por la noche, cuando termino de hacer la contracrónica, y hay días que ni siquiera puedo, porque tengo también que leer, ¿no? Entonces es lo más que puedo darle yo al cine todos los días con la cantidad de trabajo que tengo, que es eso, 1 o 2 horas como mucho. Y por supuesto pueden pasar 2 o 3 días en los que no he podido ver ni siquiera un simple documental de 1 hora. Pero bueno, si tenéis el tiempo y os interesa este tema, que desde luego es un tema interesante, ya os digo, si yo tuviese la oportunidad de hablar con un judío ortodoxo, lo harías, vamos, pero sin dudarlo un minuto. Y hablar francamente, es decir, poderle preguntar y que él estuviera dispuesto a responderme. Bien, vamos a seguir, vamos con Borja. Borja está en Alemania, en Múnich exactamente, y nos trae otra serie, también de Netflix, esta vez sobre Marco Polo. Hola Fernando, para el contraplano, para ver cuándo lo metes, porque tengo la impresión de que debes de tener una cola de recomendaciones enorme, pero bueno, esta yo creo que no ha aparecido en el contraplano y es una serie que encontré en Netflix y era sobre Marco Polo. Me ha parecido bastante, no sé, por un lado un poco extraña, porque parecía como una superproducción, pero luego no ha sido muy conocida, yo no la había visto, ¿no? Y es un poco sobre la historia de Marco Polo en el Imperio Mongol, cómo se relaciona con el Kublai Khan, nieto del antiguo Gengis Khan, y cómo se va expandiendo el Imperio Mongol y cómo le va la vida al bueno de Marco dentro de todas las intrigas políticas que hay, pues con el Imperio Chino, con los otros reinos, etcétera, ¿no? Luego se ve la multiculturalidad, ¿no? Y multietnia que hay dentro del Imperio Mongol, como el Kublai Khan puede tener distintos asesores de distintos pueblos, y está bien, ¿no? Y además van saliendo personajes que son interesantes y al final dices, bueno, vamos a mirar Wikipedia a la vez que la serie, ¿no? Aunque vaya a conocer, aunque Wikipedia me haga spoiler, al final me parece bien y aprender más historia que lo que viene en la serie, y así aprendo más y así la sigo un poco mejor. Y luego resulta que termina la segunda temporada y parece que va a haber una tercera y no la hay. O sea, creo que estuve mirando, pero la vi hace varios meses, y decía que es que se habían quedado como cortos de presupuesto o algo así. Pero también es verdad que decía Weinstein Productions, y este Weinstein no era el mismo que hace 3 o 4 años así tuvo un escándalo porque había forzado a algunas actrices o algo así. Estoy seguro que tú sabes más sobre este tema y me podrías aclarar. Así que nada, saludos desde Múnich y enhorabuena por tus producciones. Esta serie de Marco Polo fue una de las primeras series que yo vi en Netflix hace ya como, no sé, 6 o 7 años. Pues cuando me suscribí, cuando llegó a España Netflix creo que llegó, yo lo conocí estando en Guatemala, fue el primer país donde me estuve suscrito, en Guatemala, en el año 2015, y cuando volví a España ya en 2016 ya existía, creo que había aterrizado en España en el año anterior, y pues lo único que hice fue cambiar la suscripción, ¿no? Bien, pues lo vi en aquel entonces, no había demasiado, todavía recuerdo, en 2016 había muchísimo, pero claro, no todo lo que hay ahora. Y una de las series era esta, de Marco Polo. A mí, claro, evidentemente me llamó la atención en el acto. La serie me gustó, pero tampoco demasiado, teniendo en cuenta que el personaje principal, es decir, Marco Polo, daba muchísimo de sí. La serie fue, como nos comenta Borja, fue efectivamente producida por The Weinstein Company, la productora de los hermanos Bob y Harvey Weinstein. Y digo era porque es que esa productora ya no existe. Fue de hecho esta de Marco Polo una de sus últimas producciones, porque el escándalo con Harvey Weinstein apareció 2 o 3 años más
tarde después, no, 2 años después. Fue en 2017, no, 2 años, no. La temporada última la sacaron en 2016, pues un año después, justo, sí. Un año después de que terminase la producción de la segunda temporada. Por eso se queda un poco en coitus interruptus, ¿no? 2017, aquello entró en crisis, entró en barrena por completo la productora, y en 2018 quebró y fue liquidada. No existe más, vamos. En aquel momento, en el año 2016, 2014, que es cuando se estrenó la primera temporada, pues la Weinstein Company estaba en máximos, ¿no? Estaba de hecho empezando a meterse en la producción de series para las plataformas. Ya Netflix se había convertido en toda una sensación en el mercado estadounidense y empezaba a distribuirse por América y por Europa, y vieron que ahí estaba parte del futuro del cine, ¿no? Como se ha terminado viendo. Harvey Weinstein era un indeseable, es de hecho un indeseable, pero desde el punto de vista profesional, como olfato, tenía muchísimo. Era un tipo que supo ver ya desde los años 90 por dónde iban los tiros, y en este caso lo supo ver también, porque empezaron a producir de manera seria para hacer grandes producciones para la televisión. Si no se hubiese presentado ese problema que tuvo en el año 2017, cuando empezaron a aflorar un montón de historias turbias en torno a acosos sexuales múltiples que había hecho este hombre, bueno, pues quién sabe, hoy lo mismo estaba produciendo, qué sé yo, 5 o 6 series de las gordas, no solo para Netflix, sino también para otras plataformas como HBO, como Amazon Video, una cosa así. Quién sabe si esta de los anillos de poder, esta que ha traído tanta polémica últimamente, la hubiera terminado produciendo Weinstein. Hubiera sido posible, claro. Pero bueno, el hecho es que quebró, y en su momento, cuando se empezó a hacer esta serie, no era ni siquiera imaginable que The Weinstein Company se fuese a ir al garete, ¿no? Esta era, de hecho, una de sus grandes apuestas. La primera temporada, como os digo, tiene 2 nada más. La primera la estrenaron en el año 2014 y la segunda en 2016, que es cuando la vi yo, porque vi las 2 temporadas seguidas. La segunda mejor que la primera, eso sí. No es habitual, pero en este caso es mejor la segunda. Con esto no os estoy diciendo que tengáis que empezar por la segunda, hay que empezar por la primera, pero vamos, está mejor en todos los aspectos la segunda. Bien, en esta serie nos encontramos con que, en lugar de dramatizar directamente los viajes de Marco Polo, que es lo que uno espera cuando se sienta a ver el primer capítulo, lo que hubiera sido no imposible, porque se ha hecho, pero más complicado desde el punto de vista de una serie, aunque también se hizo una serie, además una serie corta, 8 capítulos solo, en los años 80, pero bueno, lo que hace aquí el director es llevar a los espectadores a la corte de Kublai Khan. Está el nieto de Genghis Khan, uno de los grandes khanes del Imperio Mongol. El gobierno de Kublai Khan estaba ya, el imperio había entrado en crisis, se habían formado muchas disputas dentro del imperio, y bueno, y Marco Polo aparece en ese momento, que es un europeo, un veneciano, que llega allí, un comerciante. Pues aparece justo cuando Kublai Khan está tratando de reunificar su imperio, sofocando varias rebeliones y guerras civiles y demás. Bien, el problema de esta serie es que parece más dedicada a Kublai Khan que a Marco Polo. Vamos, que si la hubiesen titulado Kublai Khan hubiera encajado mucho mejor, porque crearon un Marco Polo extremadamente anodino. Bueno, tanto que una vez te pones a verla parece un personaje secundario. Un personaje secundario en una serie que se llama como él, lo cual te llama todavía más la atención. La serie, eso sí, está muy bien en algunos aspectos, está muy bien hecha, tiene una fotografía preciosa, de gran producción. Vamos, que se ve que metieron dinero ahí para hacer de esta serie toda una historia épica, casi cinematográfica. En algunos puntos ves que, bueno, pues que están tratando de seguir la estela de Juego de Tronos, que en 2014 pues estaba en plenitud, ¿no? Y basándose, eso sí, en hechos reales y con personajes reales. Pero por lo demás, la trama, o eso me lo pareció a mí, yo no la he vuelto a ver, la vi en aquel entonces, claro, estamos hablando ya de un montón de años, pero la trama me pareció muy deslavazada y no sabes muy bien si quiere hablarnos de los problemas del Imperio Mongol, que eran muchos en tiempos de Kublai Khan, o del viaje de Marco Polo, un viaje prodigioso de un europeo que atravesó Eurasia en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, y luego ya se tomó el trabajo de contar lo que había visto a su regreso. La cuestión es que, como os comentaba anteriormente, no es esta la primera vez en la que Marco Polo se pasea por el cine o por la televisión, porque si este hubiera sido el primer intento, bien, pues un intento fallido, ¿no? Ni mucho menos había dónde fijarse. Es de hecho un personaje recurrente. En los años 80, cuando yo era niño, hicieron una serie producida por la RAI, y era una producción italo-estadounidense, porque los actores eran
eran estadounidenses, que a mí me encantó, la dieron en España, en televisión española, y me encantó, me gustó muchísimo. De hecho, el personaje de Marco Polo lo creé mentalmente sobre esta serie, luego ya leí sobre él, pero al principio fue eso que ponían en la televisión. Al cine también se lo han llevado en varias ocasiones, pero caray, en todos los casos Marco Polo era el centro de la historia. Caray, una historia para la que el propio Marco Polo histórico dejó el guión escrito, o más o menos escrito, porque Marco Polo a su regreso a Europa dictó sus memorias, se las dictó un escritor llamado Rustichello de Pisa, que luego ya publicó el libro con un título muy famoso que es Il Milione. Caray, tan solo había que ceñirse a la historia, más o menos, tómate todas las licencias que quieras, pero ciñete a la historia y saber contarla, por supuesto, que es lo que hicieron en los años 80 en aquella serie de la RAI. Y que es más corta que esta, ¿eh? Y bueno, y que en esta serie de los Weinstein, pues no supieron hacer, al menos en la primera temporada. Como os decía antes, la segunda es mejor. La segunda, los productores debieron leer las críticas que les habían hecho los espectadores, vieron que no estaban muy a gusto, y claro, en las plataformas es difícil llevarse a engaño, porque una vez estás en una plataforma, aunque los datos de audiencia no se los dan al gran público, entiendo yo que las productoras sí que se los darán. Pues mira, tu serie no vamos a renovarla porque no ha tenido audiencia, porque la han visto solo X miles o X millones de personas. Luego además la gente opina en redes sociales, opina dentro de la misma plataforma, valorando el contenido en sí, ¿no? Así que no hicieron caso omiso, que es una cosa muy habitual, o era por lo menos muy habitual, y aquí vieron dónde fallaba la cosa y el producto mejoró sustancialmente. Pero claro, ya no hubo una posibilidad de una tercera temporada porque la productora quebró un año después, en 2017, quebró en 2018, de ahí que la segunda parte de la segunda temporada de Marco Polo termina de forma tan abrupta. Uno se espera una tercera, claro. Y en aquel momento, cuando yo vi la segunda, todavía no había pasado lo de Weinstein y todo esto, y del Me Too, y yo pensé que iban a hacer una tercera, porque era obvio, lo estaba esperando. Bueno, pues llegará el año que viene, una cosa así. Y no, claro, no se cierra el viaje con el regreso de Marco Polo a Europa, que supongo que era la intención de los productores. De modo que en esta de Marco Polo podemos hablar de una serie inconclusa, ¿no? Como las sinfonías inconclusas de algunos compositores. Bueno, pues lo mismo, una serie inconclusa que empezó mal, que enderezó en la segunda temporada y que luego ya no se continuó por causas de fuerza mayor. Bien, pues vamos a meternos ahora con la película estrella, la película de la semana, por supuesto, y diría yo que del mes y hasta del año, porque es un peliculón. Nos la trae Fausto, que bueno, es una serie que, como os decía en la introducción, la vengo pidiendo desde hace muchísimo tiempo, años, vamos. La película es Pulp Fiction, que es, lo he dicho muchas veces aquí, es una de mis películas favoritas. Así que vamos a escuchar, antes de nada, a Fausto. Pediste compasión hace unos días, compasión dentro de la educación que te caracteriza, que alguien hablase de Pulp Fiction. Bien, pues yo no soy crítico de cine y lamentablemente me gustan las mismas películas que a los demás. Y tengo claro que esto me inhabilita a la hora de proporcionar detalles y análisis jugosos que los fans del séptimo arte más avanzados pues pudieran aprovechar. Así que, dadas mis carencias académicas sobre el tan noble arte, me voy a centrar en cómo este producto pop, que es lo que yo creo que es, ¿vale?, fue capaz de influenciarme de una forma que considero bastante positiva. Yo soy de tu generación y tenía 21 años cuando se estrenó Pulp Fiction. Y lo primero que me gustó de Pulp Fiction fue cómo se narra la historia, descolocada temporalmente. Para mí esto supuso algo muy novedoso. No recuerdo haber visto anteriormente otra película narrada de esta forma. Y creo que esto consiguió que todos prestásemos mucha más atención a los detalles de la trama, como por ejemplo en la escena de la cafetería, que se repite varias veces a lo largo de la película. Esto impactó en mí de una forma importante y presto bastante más atención a los detalles desde entonces, y además he aprendido a tener la paciencia necesaria que requiere esperar inputs adicionales sobre el mundo y las experiencias que me rodean. Ya no persevero en pensamientos de tipo fast food. No tengo esa impaciencia. He aprendido a corregirla, que es un síntoma de los tiempos que corren, el querer todo ya. Lo siguiente que me entusiasmó fue la resurrección de Travolta, un actor que estaba defenestrado y amortizado por Hollywood, y la opinión crítica. Esto demuestra que una inmensa mayoría puede estar completamente equivocada. Mira, me había prometido no hacer comparaciones con el perfecto sistema democrático, en el que una inmensa mayoría crea esos Travoltas, pero bueno, no podía evitarlo, perdóname. Además, Travolta hizo su mejor baile de todos los tiempos. Todos fuimos Travolta bailando con la Truman.
porque todos como mínimo bailamos así de sencillo, aunque obviamente Travolta siempre tendrá más estilo. Otro factor es la pasión cómico-violenta de las escenas, que también me pareció inédita. El disparo accidental del coche, la historia del reloj, Seth, su amigo de la motocicleta, el pinchazo en el corazón a Uma tipo sacrificio azteca. En fin, jamás había visto algo yo tan violentamente irreverente y gracioso. De la banda sonora no voy a hablar. Tarantino pone mucho cariño en este apartado dentro de sus filmes. No tan fantástica, en mi opinión, como la de Reservoir Dogs, pero sobresaliente igualmente. Pero por lo que realmente estoy agradecido a esta película, lo que realmente me impactó como persona, hasta el punto de usarlo como referente el resto de mi vida, fue el señor Lobo, el papel que interpreta Harvey Keitel. Actualmente yo soy un señor lobo, profesionalmente hablando. De esto trabajo en realidad. Obviamente no relacionado con negocios ilegales, pero soy un señor lobo dentro de mi mundo. Es el de las telecomunicaciones. Me enamoré del pragmatismo, la seguridad y el magnetismo de su personaje y me prometí a mí mismo encontrar y fomentar esas cualidades en mí. De todo lo que Pulp Fiction significa o pudo significar para el cine y en concreto para una generación, la mía, la nuestra, para mí significa algo positivo a nivel personal y por ello estoy muy agradecido. Y finalmente me gustaría mencionar otra película que no dirige Tarantino, pero Tarantino es el guionista y que además es anterior a Pulp Fiction, creo. Corrígeme. True Love, traducida como Amor a quemarropa en nuestro país y con el insuperable tema de Hans Zimmer, You Are So Cool. Eres muy guay o eres muy chévere, como dirían en otras latitudes, que creo que también merecería unas palabras en tu espacio, ya que para muchos de nosotros es una especie de avanzadilla de lo que luego sería el efecto Tarantino. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí. Bueno, Fausto, por si te sirve de guía, yo me fío más de las críticas de los contraescuchas que de las que hacen los críticos profesionales, ¿eh? A ver, para entender de cine no necesitas título alguno, ni formación académica. Para entender de cine basta con ver muchas películas y ser medianamente sensible, obviamente, ¿no? Ya está. Esto es extensible a la literatura, a la música o a cualquier otro arte. Yo me fío más de la opinión sobre un autor concreto que me puede dar una persona que ha leído toda su obra o que la ha leído varias veces que de un licenciado en filología española, qué sé yo, o de un profesor de literatura, ¿no? Me fío bastante más de esa persona que lo conoce a fondo. Vale mucho más la opinión de un genuino aficionado en algo que la de un supuesto experto titulado. Esa es la razón por la cual yo de vosotros me fío bastante más que de los críticos. Es más, paso a menudo de leer ciertas críticas, entre otras cosas porque usan un lenguaje tan alambicado que uno piensa, y creo que acierta pensando eso, que esa crítica no está escrita para que la lean los lectores, sino para que la lean otros críticos, para que la lean los espectadores más que los lectores, ¿no? Sino para que la lean otros críticos y se queden fascinados. Fíjate cuánto sabe, qué palabras, qué comparaciones ha hecho con otras películas y demás. Esto es un defecto muy habitual entre periodistas que escriben para que lo lean otros periodistas, pues como esos arquitectos, también bastante común, que hacen edificios para que los vean y les aplaudan otros arquitectos. Y no, los periodistas debemos escribir para nuestros lectores, o para nuestros oyentes, o para los que nos están viendo, no para otros periodistas. Pero bueno, yendo con la película propiamente dicha, Pulp Fiction, a mi juicio, es una completa y absoluta obra maestra. Muy más lejos, es una de las mejores películas de toda la historia del cine y sin duda alguna la mejor película de los años 90. Esto evidentemente es una opinión que os veo venir en los comentarios. Es mi opinión y mi opinión vale tanto como la de cualquier otro. Pero vamos, incluso entre aquellos a quienes Pulp Fiction no les gustó demasiado, que evidentemente también los hay, reconocen que se trata de una película notable en muchísimos aspectos, ¿no? Pulp Fiction es una película compleja, pero modesta de ambiciones, curiosamente, porque realmente lo que Quentin Tarantino procuraba hacer, o trataba de hacer aquí, es una comedia negra, y es una comedia negra, claro, pero luego una comedia negra en la que se da cita pues un poco de todo. Hay sangre, bueno, a raudales, hay tiroteos, hay violencia un montón, hay sexo, hay drogas, hay peleas de boxeo amañadas, hay un cadáver en un maletero con la cara destrozada, hay un tipo con una máscara de cuero un tanto inquietante, hay un reloj de pulsera que hace un viaje a través de varias generaciones de una familia americana, en fin, hay de todo, una serie de elementos que hacen de esta película casi como un imán, ¿no? El guión, que está escrito por el propio Tarantino, está tan bien escrito, tiene tan buenas líneas,
que es una película que casi puede leerse. Se lee y se disfruta también muchísimo. Bueno, como sucede con Ciudadano Kane, Pulp Fiction está construida de manera no lineal, y esto es lo primero que antes de sentarse a verla uno tiene que tener claro, porque si no puede llevarse una desagradable sorpresa. La trama se pliega sobre sí misma varias veces, contando varias historias entrelazadas, sobre personajes que habitan en un mundo bastante marginal, Los Ángeles, iba a decir Los Ángeles de nuestros días, bueno, Los Ángeles de mediados de los 90, del año 1994 exactamente, que es cuando fue estrenada, pero bueno, teniendo en cuenta que el 94 está cercano, podríamos decir Los Ángeles de nuestros días. Bien, un mundo marginal, de crímenes, tráfico de drogas, asaltos a mano armada, etc. El título hace referencia a eso de Pulp Fiction porque recuerdo cuando la estrenaron que creó cierta sorpresa, que es eso de Pulp Fiction. Para los angloparlantes no les supuso ningún problema porque sabían lo que era pulp, el género pulp, pero en los hispanohablantes no lo conocíamos. El género literario pulp agrupaba una serie interminable, además, de novelas baratas, de baja calidad, que se vendían por millones a mediados del siglo XX. De los años 20, 30, 40, 50, luego ya, pues... con la popularización del cine y sobre todo de la televisión empezaron a ir a menos. El género pulp sería algo así como la serie Z del cine, una cosa así. Las temáticas favoritas del pulp eran los gángsteres, las historias de gángsteres y de crímenes, los extraterrestres, había mucho, sobre todo las de los años 40 y 50, el misterio. Bueno, las portadas eran inconfundibles, tan inconfundibles que lo que hizo Tarantino en la portada de Pulp Fiction de su película es emular ese concepto de portada, ¿no? Solía aparecer casi siempre en las portadas de las novelillas pulp una señora estupenda, ligera de ropa, por supuesto, lo cual, ojo, hoy nos parece normal, ¿no? Pero porque vivimos en una sociedad hipersexualizada, pero en aquel entonces, los años 40, no tanto, ¿eh? Aquello era lo más parecido al porno que estaba disponible en los kioscos. Bien, lo que crea Tarantino es eso mismo, es una ficción pulp, en la que, sin necesidad de sacar extraterrestres, ni de llevarse la historia a los años 30, ya digo, está ambientada en Los Ángeles de los años 90, crea un ambiente, no sé cómo decirlo, algo alienígena, porque es que no hay una sola persona normal en toda la película, y tampoco la esperas, y si hubiese metido una sola persona normal, mentalmente la rechazaríamos. No hay propiamente un protagonista, o mejor dicho, cada una de las subhistorias que tiene su propio protagonista. John Travolta, por ejemplo, interpreta a un tipo llamado Vincent Vega, que es un asesino a sueldo, pero un asesino a sueldo tampoco de baja estofa, pero de nivel medio. Un tipo profesional, con 40 y tantos años, que lleva toda la vida haciendo lo mismo y que, bueno, pues trabaja en eso como podría trabajar, qué sé yo, de contable, ¿no? Que él trabaja para un jefe de la mafia de raza negra llamado Marcellus Wallace. Bien, lo vemos primero con su así, nada más empezar, con su compañero de fechorías, que se llama Jules, que es Samuel L. Jackson, cuando van a ajustar cuentas con unos traficantes de droga, que luego tampoco son los traficantes de droga que uno se puede imaginar, son unos niñatos que les deben dinero y que se están comiendo una hamburguesa cuando llegan allí, una hamburguesa hawaiana, exactamente. Pero no van en plan intenso, van en el coche, pero no van en plan intenso como malvados que son, ¿no? Sino discutiendo por qué en París, porque resulta que Vincent Vega ha estado en París poco antes y le está contando su viaje en París, en Ámsterdam, ha estado de viaje en Europa. Y le están discutiendo porque en París el cuarto de libra con queso lo llaman en el McDonald's, lo llaman McRoyal con queso. Vamos, que si la película no lo estás viendo y solo lo escuchas, parecen dos oficinistas compartiendo coche de camino al trabajo una mañana. Pero no, son dos mafiosos que van a cargarse a unos tíos y por supuesto se los cargan. Pero no se los cargan de cualquier manera, se los cargan después de que Jules les recite un pasaje de la Biblia, concretamente del libro de Ezequiel. Les decidió a buscar el pasaje porque es, no el pasaje en sí, el trocito este del guión, les dice textualmente. Esto es lo que dice Jules antes de matar a esta gente. Les dice: hay un pasaje que me sé de memoria y que parece apropiado para esta situación. Es de Ezequiel 25:17 y dice: el camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
Bien, termina y nada, en cuestión de un segundo se lían a tiros y matan a los que les deben dinero, vamos. Y el director ya salta a otra historia. En el acto, además, cambia la música y todo. Bien, en ese punto, que ya digo, al principio de la película, bueno, ya sabes que no hay vuelta atrás, que ya estás inevitablemente enganchado. Luego, cuando vuelves sobre la historia de Vincent y Jules, Tarantino se supera, pensando que ya, bueno, más que esto no puede haber, no, se supera, regalándonos secuencias míticas como el baile con Uma Thurman. Uma Thurman interpreta a la novia del mafioso de Wallace, que se mete un chute de cocaína de estos mortales que casi se la lleva por delante. Pero nada, Jules conoce a uno que con un kinky, ¿no? Que con un prontuario médico la resucita o algo así, le clava una jeringuilla en el esternón. Claro, Vincent está preocupadísimo porque es la novia del jefe. De hecho, ha sido el jefe quien le ha encargado sacarla de paseo para que se entretenga. La va a buscar a casa del mafioso, llega completamente colocado a casa del mafioso. Bueno, la casa es una de estas mansiones modernas de Los Ángeles, así de estilo moderno, y se la lleva a un restaurante tematizado en los años 50 que se llama Jack Rabbit's Slim, donde hacen un concurso de baile y ahí es donde hacen el famoso baile. Otra de las historias que corren paralelas es la de Bruce Willis, interpretada por Bruce Willis. Bruce Willis da vida a un boxeador ya cuarentón, completamente acabado, que se llama Butch, a quien le amañan los combates. Bueno, se los amaña de hecho el mafioso, Marcellus Wallace, el jefe de Jules y Vincent. Bueno, pues Butch tiene una novia, una mujer muy dulce, que es brasileña o portuguesa. Bueno, está interpretado por la actriz portuguesa María de Medeiros, por la que siente auténtica veneración. Claro, en un mundo tan extraño, de pronto aparece una mujer, entre comillas, normal y sobre todo dulce, y eso crea ya un contraste como cuando menos llamativo. Bien, pues el mafioso amaña una pelea, le amaña una de las muchas peleas que le habría amañado, claro, a Butch, en la que se tiene que dejar ganar. Pero Butch se niega, noquea a su adversario y antes sale corriendo de ahí, claro, y antes de que Vincent y Jules vengan a pegarle 2 tiros, corre a su apartamento, un apartamentucho en Los Ángeles, para huir de la ciudad. Pero nada, ahí se olvida de un reloj de pulsera, un reloj barato de pulsera, para el que Tarantino construye su propia subhistoria. Lo hace mediante un flashback en el que comparece Christopher Walken contando una historia en la que, y así os lo digo, es imposible no reír a carcajadas. Bien, lo que hace Tarantino, y lo vas viendo a lo largo de toda la película, es meter a sus personajes en un embrollo, ¿vale? Hasta ahí bien. Les saca de ahí y les mete en otro embrollo mucho mayor. Bueno, ese es el modo en el que Butch y Marcellus Wallace terminan en el sótano de una armería con un depravado que tiene a un esclavo vestido de cuero. Pero claro, si las situaciones son ingeniosas, y son indiscutiblemente ingeniosas, lo son muchísimo más los diálogos, como os decía antes. En la mayor parte de las películas, el guión es plano y funcional. Ya está. Los personajes se limitan a decir lo que tienen que decir para ir avanzando en la trama y ya está. Pero en Pulp Fiction no hay línea de guión mala. La de cada personaje está trabajada al milímetro. Bueno, eso significa que no todos los personajes suenan igual, claro. Travolta, por ejemplo, es breve y lacónico, y algo depresivo es, bueno, me ha tocado en la vida, será asesino a sueldo y ya está. Samuel L. Jackson es como muy preciso en sus palabras. Butch, el boxeador, es un tipo muy intenso. Luego otros personajes, como una pareja de atracadores de bancos y de cafeterías, que se llaman Pumpkin y Honey Bunny, emplean un lenguaje así empalagoso y ñoño, que luego sacan la pistola y atracan el establecimiento, lo cual también, de nuevo, un nuevo contraste, ¿no? Luego hay otro personaje maravilloso, de los mejores de Pulp Fiction, a pesar de que su participación es muy breve, que es el Señor Lobo. Está interpretado por Harvey Keitel, que emplea un más vestido, así, emplea un lenguaje muy profesional, parecido al de un agente secreto, que sé yo, como James Bond, ¿no? Bueno, esta de Pulp Fiction, y no me quiero enrollar más, es una película maravillosa, que pues habré visto, no lo sé, un montón de veces, qué sé yo, 20, quizá alguna más, quizá 25, no lo sé, pero un montón de veces. A lo largo, esta película se estrenó en el 94, yo la vi en el cine, porque oye, que entonces era un estudiante universitario y iba mucho al cine, no como ahora, que no tengo tanta oportunidad de ir, y además no había ni plataformas ni nada por el estilo, ni internet. Uno quería ver una película y os esperaba que la pusiesen en la televisión o tenía que irse a la Gran Vía a verla. Así que me fui a verla al cine y luego la tuve en VHS, luego posteriormente en DVD y luego posteriormente en Blu-ray. Es decir, que la de VHS desapareció
precio hace ya mucho tiempo. No sé en qué mudanza se quedaría, pero la de Blu-ray y DVD las tengo una al lado de la otra. Me la he ido actualizando. No sé si ya pasaría a lo siguiente, que será 4K. De hecho, no tengo ni idea si la tienen en 4K. No es que tampoco gane demasiado, pero bueno, ya ahora que está pudiendo ver una película en alta definición, pues ¿por qué vas a verla en definición estándar, no? En fin, que la he visto un montón de veces, no sé cuántas, no las he contado, pero entre 20 y 30 y lo mismo me quedo corto. Y ojo, no me canso de verla. Es una película que va a hacer 30 años dentro de nada. Tiene ya sus espaldas, pues calculad. Es que estamos hablando del año 94, que ha llovido muchísimo desde entonces. Bien, yo no me canso de verla como sucede con todo lo que es genial. Las buenas películas, pues antes hablaba de Ciudadano Kane, pues sucede exactamente lo mismo. Es otra película que no me canso de verla. Y ojo, cuidado que ha hecho películas Quentin Tarantino. Tampoco es que haya hecho muchas, precisamente su filmografía se caracteriza porque Tarantino se lo piensa mucho, pero bueno, que lleva 30 años, justo, porque Reservoir Dogs es del 92, 30 años haciendo películas. Bien, ha hecho algunas realmente buenas, bueno, como Jackie Brown, que es del 97, o esta última que estrenó hace 3 años, Eras una vez en Hollywood, que ya pasó por el contraplano. Pero caray, con Pulp Fiction es que se le fue la mano con esta película. Algo que tiene más mérito aún si tenemos en cuenta que Pulp Fiction era su segunda película como director. Él no tenía una filmografía a sus espaldas, no. Hasta ese momento solo había hecho Reservoir Dogs en el 92, como dije antes. Había escrito el guión de Amor a quemarropa en el 93, un año antes, que es de Tony Scott, esa película, y para de contar, no había hecho nada más. En fin, como os decía antes, esta de Pulp Fiction es una de estas películas que hay que tener en propiedad, a ser posible en Blu-ray, eso sí que se ve mejor. Así que os dejo el enlace, acabo de mirarlo, el enlace en Amazon, le he echado un vistazo y está pues a precio de derribo, 14,99, vamos, por menos de 15 euros. Por a 14,99 tienen también Jackie Brown, lo veo aquí abajo, si te llevas las dos, 28,98. Vamos, hoy ver buen cine y tenerlo en propiedad creo que no ha sido nunca tan barato. En fin, pues nada, queridos, aquí terminamos porque estoy echando un vistazo al reloj y por supuesto me he pasado. Eso sí, me ha dado tiempo a pasar, he hecho bien en no empezar por Pulp Fiction porque si no, pues no hubiésemos tenido mucho más que Pulp Fiction, así que os he dejado esas dos series, la de que nos ha traído Adriana y la que nos ha traído Borja, la de Shtisel y la de Marco Polo. Así que, queridos amigos, con esto terminamos ya y me despido de vosotros hasta mañana, que tenemos contrarréplica. Ahí os espero. Hasta mañana, amigos.